Buenos días, niños. Hoy vamos a tratar un tema más sobre el conocimiento de nosotros y lo que es los primeros auxilios, pero de una forma más técnica. Bien, hablaremos en primer lugar y recordaremos qué cosas son los primeros auxilios. Entonces, al saber, la imagen nos da auxiliar, significa ayudar a quien se encuentra con problemas de salud o con problemas causados por algún accidente. Entonces es necesario que sepamos qué son los primeros auxilios. Los primeros auxilios son las medidas que tomamos las personas con la intención terapéutica de poder ayudar en una urgencia. Esto generalmente se va a aplicar en quienes, en las víctimas pueden ser de un accidente o de una enfermedad. Ustedes saben que hay enfermedades que presentan determinados síntomas y más aún estas enfermedades en algunos casos provoca a las personas repentinas recaídas de ellas, ¿no? Y esto hace que nosotros podamos atender a estas personas para poder ayudarlas y de esta manera acercarlas a los centros especializados para que puedan eh, tomar o disponer de un tratamiento especializado de acuerdo a lo que haya sucedido, ya sea la enfermedad o algún accidente. Bien, entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son los principios básicos de las emergencias? Recordemos que el principio básico de la emergencia se simplifica en tres letras, que es PAS. Al juntarlas sería paz, no paz, sino paz. ¿Y qué significa paz? Paz significa, en primer lugar, tenemos que proteger a la persona que está sufriendo algún incidente, ya sea por enfermedad o por accidente. De pronto, la segunda, la A, significa avisar inmediatamente que esta persona se está sintiendo mal o que está pasando algo por algún accidente y lo importante es irlo a socorrer, pero con mucha calma, no impacientemente ni tampoco creando caos. Entonces, nos preguntamos, ¿cuáles serán los principios básicos? Entonces decimos que los principios básicos son proteger, avisar y socorrer a la persona que está sufriendo un accidente o causado por una enfermedad o por algún hecho, mm, eh, ¿cómo le podríamos decir? Por un hecho cualquiera. Entonces, ¿cuáles son estos principios básicos? Los principios básicos, en primer lugar, la persona que va a socorrer en una emergencia tiene que estar tranquila, muy serena. ¿Para qué? Para que también le transmita esa serenidad al paciente. Pero también debe actuar rápidamente para solucionar el problema. En segundo lugar, ¿qué tiene que hacer? Hacer una composición del lugar rápidamente, ubicarse para evitar que suceda algo peor. En tercer lugar, es necesario mover al herido con gran precaución, de acuerdo a lo que haya podido suceder. En cuarto lugar, vamos a examinarlo bien, ¿no? Con la finalidad de poderlo socorrer. En quinto lugar, no hacer más de lo indispensable, porque muchas veces se ha visto que los problemas se agravan
cuando manipulamos a la persona que ha sufrido el accidente. Lo más conveniente es tratarlo de mover en una camilla o en una tabla y evitar tocar en lo posible, frotarlo, jalarlo, tratar de ubicar el hueso en su lugar hasta que no llegue una persona que tenga conocimientos más amplios de los hechos. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer es, en caso de que este enfermo o este herido suceda algo, tenemos que hacer que mantenga el calor de su cuerpo. En séptimo lugar, tenemos eh, que tomar en cuenta que no debemos darle de beber a una persona que se encuentra inconsciente porque podríamos provocar un atragantamiento. En octavo, tratar de tranquilizar y no con una cara donde haya terror por lo que está pasando, muy por el contrario, conversarle y decirle que ya van a venir los paramédicos para poderle ayudar o van a venir los bomberos y presentar la cara con la más calma que se pueda. En noveno, jamás a una persona que esté herida, dejarla sola. Bien, entonces tenemos que saber también qué son los signos y qué son los síntomas. Bueno, digamos que el síntoma es la manifestación de una alteración orgánica o función apreciable solamente por el paciente. Por ejemplo, ¿qué sucede? Yo me caigo y me viene un dolor intenso en mi brazo, entonces tengo el síntoma, el dolor me duele demasiado. Pero hay otra parte que es el signo. ¿Y qué es el signo? Es la manifestación de una alteración orgánica o funcional apreciable por el paciente como por el observador. Por ejemplo, mi mano, me golpeé, soportó todo mi peso y de pronto se empieza a hinchar, ¿no? A deformar. Entonces, da una idea que he podido sufrir una fractura o algo más leve, tal vez alguna inflamación. Entonces, acá yo les puse un ejemplo un poco más fuerte, ¿no? Con respecto a lo que estamos pasando, que es el COVID. Tenemos signos y síntomas. Las personas tienen determinados signos. Estos signos son que empiezan a perder el olfato, el gusto, ¿no? Y los síntomas es que se les sube la fiebre, dolor de cabeza, palpitaciones graves y el doctor que ya conoce esto va a determinar que la persona tiene el COVID. Entonces, recordemos que uno es el síntoma y otro es el signo que presenta la persona que está presentando una enfermedad. Ahora, para poder ayudar, tenemos que conocer qué son los signos vitales. Los signos vitales son mediciones, recuerden, medidas que los seres humanos tenemos en común, ¿no? Esto ayuda a que tengamos determinadas funciones básicas en nuestro cuerpo. Los 4 signos vitales principales se pueden medir o monitorearse de una forma rutinaria. Estos 4 signos vitales son la temperatura. Todos debemos tener una temperatura aproximadamente de 36.7 o 37. El pulso es 80, por lo general 80 pulsaciones por minuto. Las respiraciones tienen también una frecuencia que se llama frecuencia respiratoria y también tenemos que ver cómo está funcionando nuestra presión, la forma en que nuestra sangre circula en nuestro cuerpo. Entonces, resumiendo, recordemos que los signos vitales son el pulso, la respiración, la temperatura, la presión arterial, como estamos viendo en las imágenes. Entonces, no olvidar pulso, respiración, temperatura y presión arterial. Muy bien, entonces, ¿qué es la temperatura?
Recordemos que una cosa es temperatura y otra cosa es calor. La temperatura del cuerpo, la temperatura normal de una persona varía dependiendo dos cosas. Una, el género, si es hombre o es mujer. Otra, su actividad reciente y la hora del día. Y en las mujeres, la fase cuando están en su ciclo menstrual, ya que se encuentran en una temperatura normal, pero oscila un poco. Recordemos que la temperatura corporal generalmente va de 36.5 a 37.2 grados centígrados, ¿no? La temperatura corporal se puede tomar de diferentes maneras. Por ejemplo, oral, rectal, axilar o también en el oído. Entonces, como podemos saber, son diferentes puntos de nuestro cuerpo que nos pueden dar nuestra temperatura. Entonces, otra cosa que vimos es el pulso. ¿Y qué es el pulso? El pulso es la medida de frecuencia cardíaca, es decir, el número de veces que nuestro corazón late por minuto. Como hace un momento dijimos, 80, ¿no? 80 pulsaciones por minuto. Cuando el corazón impulsa la sangre a través de la arteria, esta se va a extender y se va a contraer con el flujo de sangre. Al tomar el pulso, no solo se mide la frecuencia cardíaca, sino también se puede indicar el ritmo de nuestro corazón, la fuerza de los latidos, y el pulso normal está entre 60 y 100 latidos por minuto. En la forma de tomar el pulso, como estamos viendo, es colocar el dedo índice y el dedo medio, ¿no? En la parte de la muñeca aproximadamente, y ahí sentiremos cómo va pulsando nuestro corazón. Pero no solamente podemos tomar ahí, podemos tomar la pulsación radial, humeral, como estamos viendo, carotideo, femoral, pedial y humeral. En las imágenes que están apreciando, no solamente podemos tomar en la parte de la muñeca, sino en todas esas zonas. ¿Y por qué razón? Porque en todas esas zonas, si ustedes se tocan, van a sentir cómo son las pulsaciones. Si nos ponemos en el cuello, en la parte humeral, en la parte del fémur, en la carótida, ¿no? Y en el pie también tenemos lo que es las pulsaciones de nuestro corazón. Bien, entonces fuera de eso también los médicos nos revisan la frecuencia respiratoria. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? La frecuencia respiratoria es el número de veces que una persona va a respirar por minuto. Se suele medir cuando la persona está en reposo y consiste simplemente en contar el número de respiraciones durante un minuto, contando las veces que se eleva el pecho. Bien, la frecuencia respiratoria normal de un adulto, ¿no? Que está en reposo oscila entre 15 y 20 respiraciones por minuto. Cuando la frecuencia es mayor de 25 respiraciones por minuto o menor de 12 en reposo, se podría considerar que es anormal y tendría que entrar a un tratamiento. Entonces, es importante saber cuál es la frecuencia de la respiración en las personas. Bien, entonces otro signo que hablamos era la presión de la sangre. ¿Y qué es la presión de la sangre? La presión de la sangre es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Cada vez que late el corazón, bombea sangre, ¿hacia dónde? Hacia las arterias.
por lo que la presión de la sangre es más alta cuando el corazón se contrae. Al medir la presión de la sangre se registran dos cifras. La cifra más alta o presión sistólica, y hemos estudiado eso, lo que es los sístoles y la diástoles, entonces acá vamos a poner nuestro conocimiento. La sistólica se refiere a la presión en el interior de la arteria cuando el corazón se va a contraer y bombea la sangre al cuerpo. La cifra más baja o presión diastólica se refiere a la presión en el interior de la arteria cuando el corazón está en reposo y se ha llenado de sangre. Entonces no olvidemos, cuando se desinfla el corazón, de alguna manera decirlo, vendría a ser la presión sistólica. Y cuando se llena el corazón de sangre, eso se llama presión diastólica. Muy bien, entonces les sugiero no olvidarse que son primeros auxilios para tener un conocimiento, ¿no? Entonces, no es para que ustedes jueguen a ser médicos, sino para tener un conocimiento y cuando ocurra algún accidente o incidente en casa, nosotros seamos los que podamos apoyar, más no los que nos alteramos. Aquí les dejo el número de los bomberos del Perú. Los bomberos, recuerden que es un cuerpo voluntario de ayuda a nuestra sociedad. Es el número 24 23 18 56. Bueno, chicos, espero que estos conocimientos nos ayudan siempre a ser mejores personas y ser personas útiles dentro de nuestra sociedad. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Gracias.